¿Cómo están mis amigos de Rompiendo Lazos de Opresión? Soy Crisia. Espero que la estén pasando súper bien con su familia en este nuevo año 2023, esperando que haya una lluvia de bendiciones en su hogar, en su trabajo y en todas las áreas de su vida. Les mando un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga, los quiero mucho. Gracias por siempre estar pendiente de estos videos, aunque últimamente por cuestiones ajenas a mí no he podido subir muy seguido, pero primero Dios, en este año el Señor me dé la fuerza y la ayuda para poder seguir subiendo videos para la edificación de nuestra vida. Cerremos nuestros ojos, vamos a darle gracias a Dios para que sea Él quien hable y que nos edifique. Cerremos nuestros ojos. Padre, gracias te damos por este video que nos has permitido. Te ruego, Señor, que no sea yo hablando, sino tú, que sea tu Espíritu Santo llevando a cada vida el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis amigos, el tema que les traigo ahora son las artimañas de Satanás. ¿Con quién tiene artimañas Satanás? Sino con el pueblo de Dios y con Dios mismo. Satanás, usted debe saber que es férrimo enemigo de Dios y enemigo de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, de la iglesia de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay que conocer a nuestro enemigo. Solo de esa manera nosotros lo vamos a poder vencer. Los hijos de... vamos a decir que Satanás va detrás de los hijos de Dios y los insta a hacer cosas que ellos no deberían de hacer, porque Dios no se los ha dicho que haga, no les ha dicho que haga. Como fue el caso de David, cuando censó al pueblo sin que Dios se lo hubiese dicho. Y el Señor se molestó mucho con David por este hecho. Y eso usted lo puede leer en Primera de Crónicas, capítulo 21:1. También incluso se atrevió a incitar a Dios para arruinar a Job sin causa. Esto lo puede leer en Job capítulo 2, versículos de 1 al 7. También Satanás es un personaje acusador que le gusta acusarnos, poner el dedo, como decimos en mi país. Le gusta ir donde Dios a acusarnos. Satanás, en Zacarías capítulo 3 versículo 1 leemos que dice que Zacarías vio cómo Satanás estaba a la derecha del sumo sacerdote para acusarlo, y el ángel del Señor lo reprendió. Esto lo puede leer usted en Zacarías capítulo 3 versículos 1 y 2. Satanás, donde quiera que estemos haciendo lo que sea, incluso orando, ahí va a estar Satanás, su demonio, para ver qué dice usted, cómo actúa, qué hace, para ir y acusarlo con Dios. ¿Para qué? Con el fin de que Dios lo castigue, que Dios lo reprenda a usted, incluso si es posible, pues que usted caiga de la gracia de Dios. Aquí vemos también a Satanás impidiendo a Pablo ir a Tesalónica a hacer la obra de Dios, y dice: queríamos ir a vosotros, dice Pablo, pero Satanás me lo impidió. Primera de Tesalonicenses 2:18.
claramente claramente dice Pablo, Satanás me lo impidió. Así que el diablo va a hacer cualquier cosa para impedirnos que nosotros prediquemos la palabra del Señor, hagamos lo que Dios nos manda hacer para llevar las almas a Cristo y que éstas sean salvas por Él. El diablo va a echar mano de cualquier cosa, incluso va a poner a algunas personas en la cárcel, como dice Apocalipsis 2:10. Aquí lo tengo, Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, dice, y tendráis tribulación por 10 días. Incluso acá vamos a estar viendo en cómo Satanás, esto es el Señor hablando a la iglesia de Esmirna, en el libro de Apocalipsis, y le dice: algunos de vosotros van a ser echados en la cárcel por Satanás. Así que Satanás va a sacar su ejército, y lo ha sacado ya, para detener la avanzada de la iglesia, para que las personas pierdan su interés en la palabra de Dios, pierdan su interés en Dios, pierdan su interés en quererse ir al cielo, en las cosas espirituales, y pongan su mirada en cosas efímeras, en cosas pasajeras, en cosas momentáneas. Vemos también en la palabra de Dios que dice cómo Daniel, cuando estaba ayunando 21 días, se le apareció un varón vestido de lino con un cinto de oro, y este varón, según las características, dice que era pues un varón glorioso, y no puede ser nadie más que nuestro Señor Jesucristo, porque tiene las mismas características de que nos habla en el libro de Apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo. Así que este varón se sobreentiende que es nuestro Señor Jesús, y dice que cuando él iba a hablar con Daniel, se le opuso el rey de Persia y lo detuvo y no lo dejaba pasar. Y llegó el príncipe Miguel, el ángel, ¿verdad? Y él le llegó a ayudar. Ahí vemos una clara oposición, porque es que el Señor iba, el ángel de Jehová, como le dicen a Jesús. Cuando usted escuche que dice en la Biblia, cuando usted lea, el ángel de Jehová es el Señor Jesús. Él iba para darle una profecía a Daniel. Encontró oposición de Satanás. Así también el Señor Jesús reprende a Satanás cuando estaba utilizando a Pedro para que desistiera de ir a la cruz, de ir a morir a la cruz para salvar al mundo de los pecados. Y el Señor reprendió a Satanás, supuestamente a Pedro, pero era a Satanás.
Eso usted lo va a encontrar en Marcos 8:33. Así que por eso les decía yo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. En este caso, Satanás estaba utilizando a Pedro para que, dice la Biblia, reconviniera. Es decir, para que disuadiera al Señor de ir a la cruz. Porque el Señor les estaba contando cómo Él iba a padecer, que lo iban a prender, que lo iban a latigar. Le estaba contando cómo iba a morir en una cruz. Y empieza Pedro a decirle, no, Señor, que no te acontezca esto, que no hagas eso. Cuando usted esté queriendo hacer la obra de Dios y haya alguien que le diga, no, ¿y para qué vas a hacer eso? Mira que eso es peligroso, que eso no te conviene, que lo hagan otros, mira que no tenés tiempo. Ese no es esa persona, esa es el enemigo hablando a través de esa persona para disuadirle de que usted haga lo que tenga que hacer, lo que Dios le ha mandado a hacer para su obra. Dice también que Elima el mago usado por Satanás se oponía para que Pablo predicara. Y Pablo lo que hizo fue reprenderle. Es que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros estemos haciendo lo bueno, cuando nosotros estemos siendo acusados por Satanás, cuando nosotros encontremos oposición de parte del diablo, tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder y autoridad. Dios nos ha dado ese nombre que sobre todo nombre para poder reprender a Satanás. Vamos a leer en Primera de Juan capítulo 3 versículo del 7 al 10. Vamos a buscarlo. Primera de Juan. Vamos a leer esta porción. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 10. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, justo es como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Y aquí quiero hacer una aclaración porque cualquiera puede decir, pues todos somos seres humanos y que tire la primera piedra el que no hace pecado. La verdad es que todos cometemos pecado porque somos seres humanos, porque aún estamos en este cuerpo de muerte, como decía Pablo. Ay de mí que estoy atrapado en este cuerpo de muerte, que las cosas buenas que quiero hacer no hago, sino las cosas malas que no quiero hacer, esas son las que hago. Pero aquí de lo que me está hablando es de la práctica del pecado, y a la práctica del pecado la Biblia le llama iniquidad. Es que la práctica del pecado es que yo cometa conscientemente ese pecado, que me guste hacerlo y que lo haga. Eso es la práctica del pecado. No estamos hablando que de repente cometimos un pecado, llámese como se llame, dijimos una mentira, pero nos arrepentimos, pero nos sentimos mal de haberlo hecho. La Biblia dice que si nosotros hemos pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si nosotros nos arrepentimos. Él sabe que nosotros, de qué estamos hechos, somos seres humanos de carne y sangre, y es una lucha continua que nosotros tenemos. Nadie puede decir, yo no tiro esta piedra porque yo no soy pecador, porque la misma Biblia dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Estamos hablando de práctica de pecado, de aquel que practica, que le gusta hacerlo,
como por ejemplo alguien que fuma, que le gusta fumar, el que ve pornografía, que le gusta hacerlo y lo practica y lo hace. No es que allá de repente iba pasando y vio algo que no debía y se sintió mal y le pidió perdón a Dios. Diferente, eso es diferente. Estamos hablando de práctica de pecado, que yo conscientemente hago ese pecado y no me siento culpable, no me siento mal y lo hago y lo sigo haciendo en desobediencia a la palabra de Dios. Así que dice que el que practique el pecado ¿dónde me quedé? El que practica el pecado es del diablo, dice. Es del diablo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea que el diablo es un pecador, un blasfemo. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. O sea que el diablo nos va a incitar a pecar. ¿Vean? Y si nos gusta pecar y lo hacemos como una práctica, entonces somos del diablo, no somos de Dios. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente es la semilla de Dios. ¿Y cuál es la semilla de Dios? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que permanece en nosotros, los hijos de Dios? La semilla, la palabra de Dios, esa semilla que tiene que dar fruto. Y el fruto de esa semilla es la obediencia a esa palabra, los frutos buenos que nosotros damos como cristianos. Entonces nosotros, los hijos de Dios, los nacidos de Dios, no nos complacemos con el pecado, no nos somos felices cometiendo pecado. Alguien dijo una vez que nosotros los cristianos, si nos vamos al mundo, ya no podemos ser buenos mundanos, porque en el mundo nosotros no nos sentimos a gusto cometiendo pecado, porque la semilla sembrada en nosotros, esa simiente, la palabra de Dios, nos redarguye también el Espíritu Santo a través de esa palabra y nos hace sentir miserables, nos hace sentir mal y no nos queda más remedio que volver a los pies de nuestro Señor. Así que en el versículo 10 del capítulo 3 de Primera de Juan que estamos leyendo dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Oiga, no puede, aunque quiera, no puede. La semilla de Dios, la palabra de Dios no lo deja, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que la palabra de Dios nos dice que si nosotros nos gusta hacer el pecado, practicamos el pecado, aunque vayamos a una iglesia, aunque leamos la Biblia, aunque vayamos de rodillas de aquí no sé a dónde, pero si nos gusta pecar, nos deleitamos, saboreamos el pecado, entonces no somos de Dios. ¿Por qué? Porque aún mora en nosotros la naturaleza pecaminosa. Y aunque alguien haya dicho: yo he recibido a Cristo, he aceptado a Jesús,
Pero si le gusta el pecado, entonces no ha nacido de nuevo. La semilla de Dios, la simiente de Dios no está en usted. Entonces tiene que arrepentirse, pedirle perdón a Dios y dejar que la simiente de Dios germine y dé esos frutos abundantes. La Biblia dice que Satanás es un blasfemo. En Apocalipsis 13:6 dice que abrió su boca para hablar blasfemia en contra de Dios, su nombre y su tabernáculo. Satanás es un pecador. En su boca tiene podredumbre, basura para Dios, para sus hijos, para su creación. Él quiere destruir todo lo que Dios ha hecho con amor. Él quiere dañar la imagen de Dios, la imagen de sus hijos. Por eso Él no descansa y día a día Él se mueve en todo lugar, en todas partes, para destruir a los cristianos y a los no cristianos y llevárselos con Él al lago de fuego. Mis amigos que no conocen a Dios, que ven este video en este momento, déjame decirte que Satanás va atrás de ti. Satanás, todo lo que está haciendo contigo, haciéndote ingerir esa droga, haciendo que seas adicto al alcohol, al cigarro, a la pornografía, haciendo que seas violento con tu esposa, con tus hijos. Está queriendo destruir tu vida, tu hogar, tu familia, tu trabajo, tu felicidad, tu paz. Tú te sientes un miserable, te sientes que la vida no tiene sentido, te sientes solo, sola, frustrado, frustrada. Si tú te sientes, si yo te he descrito en este momento y sientes muchas cosas más negativas en tu vida, vives en tristeza, en depresión, en soledad, necesitas a Dios. Sientes que todos te han dejado. El Señor dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo con todo y eso te recogeré. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Ya no sufras más. Ya no dejes que el enemigo utilice tu vida para dañarte, para destruirte. Él quiere que incluso tus últimos días en esta tierra seas un miserable y que pases por este mundo y no sepas qué es disfrutar la vida de manera agradable como Dios lo manda. Que no sepas qué es el amor, que no sepas qué es la felicidad, que no sepas todas las bondades que Dios ha dejado para ti. Y aún más, Él quiere, Satanás quiere, que cuando tú cierres tus ojos en esta tierra, los abras en el infierno. Ahí te va a dar la bienvenida, el recibimiento. Aún es tiempo, mi amigo, mi amiga, que vengas a los pies de Jesús. Él te está esperando, Él te ama. Y en Apocalipsis 12:9 dice, y fue arrojado el gran dragón a sus ángeles al lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Fue lanzado a él y a sus demonios y a todo aquel que no es de Dios, que es hijo de Satanás por hacer las obras de Satanás.
porque no le gusta hacer las obras de Dios, sino que las obras de Satanás son las que le agradan hacer. Entonces, él también tomará parte de la parte que le corresponde a Satanás por la desobediencia y el pecado que mora en él desde el principio. Mi amigo y mi hermano, mi pregunta para ti es: hazte un examen de conciencia y a conciencia. ¿Te gusta practicar el pecado? Tú di, ¿me gusta a mí practicar el pecado? Tú sabes lo que es el pecado. Tú sabes lo que desagrada a Dios. Tienes una conciencia. Tú has escuchado de la palabra de Dios. El que dice ser cristiano ha escuchado palabra de Dios y sabe qué es el pecado. Todos sabemos lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Si lo pusiéramos en una balanza, ¿dónde se cargaría más la balanza? ¿Dónde se inclinaría más? ¿Hacia hacer el pecado? ¿Hacer lo bueno? Lo que agrada a Dios. Si tu respuesta es, me gusta más inclinarme al pecado y no me interesa lo que Dios diga, ni su palabra, ni cosas de Dios, a mí lo que me interesa es hacer lo que a mí me gusta hacer, no importa si eso se llama pecado. Entonces, solo hay dos caminos, tú has elegido tu camino. El camino del infierno y después del infierno ser lanzado con Satanás al lago de fuego. ¿Por qué? Porque todos los seguidores de Satanás van a tener su parte, van a ser juzgados, por Dios en el gran trono blanco, van a ser juzgados y de acuerdo a sus actos que hayan cometido, así va a ser su castigo, más fuerte, más suave, pero al fin y al cabo castigo, y no pisarán un pie en el cielo, nunca conocerán el cielo, y ese tormento va a ser eterno. Tú eliges el cielo o el infierno. No es fácil, mis amigos y hermanos. Para nosotros los cristianos es una lucha, pero para eso tenemos nuestra espada de doble filo, la palabra de Dios, y ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ella nos muestra el sendero donde debemos caminar. Ese sendero nos lleva directito a Dios, directito al cielo. Todo lo bueno cuesta. Todo lo bueno quiere sacrificio. ¿Tú quieres una carrera profesional? Bueno, en mi país, 5 años o 6, por lo general, tienes que estudiar en una universidad para poder ser un profesional. Tú quieres alcanzar una meta, tienes que luchar por ella. Tú eres atleta, o practicas algún deporte, tú tienes que practicar mucho, tienes que dedicar muchas horas de tiempo a la práctica para que
para poder alcanzar, lograr la meta, ganar. Y así, igualmente, si tú quieres llegar al cielo, también no es fácil. No es que, ya Cristo vino a morir por todos en una cruz, yo puedo hacer todo lo que yo quiera. De todos modos, Él ya murió y Él ya nos dio gratuitamente a todos la salvación. Déjame decirte que eso es falso y también es un engaño de Satanás para que las personas sigan deleitándose en el pecado, practicando el pecado, y así ellos no tengan conocimiento de Dios y puedan acompañar a Satanás al infierno. No es cierta esa mentira de Satanás que Jesús vino, murió y ya nosotros, todos los que nos morimos, vamos para el cielo. No es eso lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice que nosotros debemos reconocer que somos pecadores, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, y seguir la enseñanza de la palabra de Dios, luchar cada día por ser mejores y ser transmisores, ser canales de bendición para personas, para los demás que no conocen a Dios. Nosotros como cristianos debemos sentir ese anhelo, ese deseo de que los demás puedan también conocer de Dios y sus almas sean transformadas. Ese debe ser la meta del cristiano, y también un paso de obediencia, porque el Señor Jesús dijo: id y predicad a todo el mundo. Entonces, qué bonito estos medios que tenemos ahora. Tenemos las redes sociales, tenemos YouTube, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos, Internet. Tenemos todos los medios ahora para poder difundir la palabra de Dios y llegar hasta el rinconcito más pequeño del mundo, y ya nadie va a poder decirle a Dios: yo no sabía de tu palabra, yo no sabía que me iba a ir al infierno, yo no sabía que tenía que luchar, que tenía que ir por el camino angosto para llegar a ti. Yo no sabía que tenía que pedirte perdón por todos los pecados cometidos, arrepentirme de todos mis pecados y apartarme de ellos. Yo no lo sabía. Ahora tú lo sabes. Ahora tú no puedes aducir ignorancia delante de Dios. Tú no le puedes decir: es que yo no sabía. Porque así como yo estoy predicando esta palabra, muchos pastores, muchos hermanos, hermanas en Cristo están hablando, predicando y diciéndote: Cristo viene por su iglesia, Cristo quiere darte la salvación, Cristo te ama. Ahí estamos machacando, ahí estamos entregando la palabra para que cada uno de ustedes pueda recibir esa simiente, esa semilla bendita de la palabra de Dios y pueda dar fruto abundante. Y después tú puedas también tener este efecto multiplicador y tú puedas llevar esta semilla a otros lugares del mundo. Así que allí donde tú me estás viendo, en ese rincón del mundo, no sé de dónde ven estos videos, pero allí en todos los países de Latinoamérica, donde hablan español, ahí la palabra de Dios, el amor de Dios para ti.
Así que vamos a cerrar nuestros ojos y que sea el Señor el que redarguya nuestros corazones. Cerremos nuestros ojos. Padre, gracias te doy porque tú has puesto palabra en mi boca para edificar a los amigos y hermanos que ven estos videos. Te pido que seas tú redarguyendo, tocando las vidas que no te conocen, y así, Señor, ellos puedan alcanzar la salvación y la vida eterna a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que ahora mismo ellos puedan tomar la decisión de tomar el camino que los llevará hacia ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, mis amigos y hermanos, es así como damos por finalizado este video y les mando todo mi cariño, todo mi amor y que Dios me los bendiga. Hasta pronto.